Vamos a hablar algo que Dios me trajo en esta semana, porque llevamos tiempo hablando acerca de la cautividad, llevamos tiempo hablando acerca, vamos a decir, de las estrategias de Satanás contra los cristianos, ¿verdad? Y nosotros en esta iglesia enseñamos acerca de liberación, acerca de iniquidad, acerca de maldiciones, liberación, porque todo esto son cosas que Satanás trae contra nosotros. Pero en esta semana Dios me habló algo importante. Estábamos conversando y en un momento sentí que Él me decía: Ana, eres muy buena explicando todo esto, pero hay algo que tal vez, no voy a decir que no es mi fuerte, vamos a decir, o no es que hablo tanto, y Dios me hizo entender la importancia de esto, porque puede ser tan peligroso, puede paralizar destinos, puede sacarte de la voluntad de Dios, puede hacerte torcer en todo aquello que Dios tenía diseñado para ti, y son las emociones. Que uno dice: bueno, no, eso no es tan peligroso. Lo son, y hoy te lo voy a demostrar. Las emociones tienen el poder de controlar nuestras vidas. Como lo controla un espíritu inmundo, un área, así una emoción tiene el poder de controlarte, y controlarte para sacarte de la voluntad de Dios, o para hacerte vivir fuera de su voluntad. Entonces quiero ir a una historia, que voy a comenzar con esta historia. Bueno, primero deciros, no sé cuántos han notado ya que estoy afónica. Es un milagro que esté aquí. Las personas que han hablado conmigo la semana, a los que les mandaba audios, pueden certificar que es un milagro que pueda hablar, porque me quedé sin voz el viernes y hoy, gracias al Señor, pues más o menos ahí le doy, ¿sí? Para que tú me escuches bien. Primera de Samuel 30, los versículos vamos a leerlos así, el 1, el 2, vamos a saltar al 4 y luego al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Entonces David, vamos al versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué dice en esta historia que sucedió con David y con todos sus hombres? ¿Qué dice que sucedió? Que lloraron. Lloraron y lloraron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos seres creados por Dios con emociones. Somos seres emocionales. Y si Dios nos creó con emociones, tenemos sentimientos y hay situaciones que van a hacer que esos sentimientos afloren. Lo que no tenemos que hacer nunca con nuestras emociones o con lo que tú sientes es reprimirlo y ahogarlo. Y esto es algo que se escucha mucho en los niños no lloran. ¿Cuántos hemos escuchado esto, verdad? Un padre que le dice al hijo: los niños no lloran, los hombres no lloran. No, Señor, déjame decirte que los hombres lloran. Primeramente Jesús vino a esta tierra también como hombre, aunque era Dios, y Jesús lloró. Y aquí tienes, te voy a poner el ejemplo, que aquí tienes una serie de guerreros tremendos que hicieron proezas en Dios. Y este texto dice que lloraron y lloraron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Nunca más usemos estas estrategias del infierno para ahogar nuestros sentimientos, porque el problema no es llorar. ¿Cómo va a ser un problema llorar si Dios nos creó como personas que vamos a llorar? Una emoción en sí misma es que en realidad ni es ni buena ni es mala, es simplemente una emoción, y en algunas ocasiones esa misma emoción te va a ayudar, aunque en otras te vaya a poder destruir. Pero por ejemplo el miedo, siempre decimos no, el temor no, pero ¿sabes tú que a veces el miedo, ese sentimiento que te nace, que algo te da miedo, sabes que a veces ese mismo sentimiento te protege de hacer algo o de caer en algo que te traería destrucción? El problema no es la emoción, no es lo que sientes. El problema es cuando tú
no controlas lo que sientes. Y entonces ese sentimiento, esa emoción empieza a controlar tu vida. Ahí sí tenemos un problema. El problema no es lo que sientes, pero sí que te controle. Y esto quiero que lo tengamos bien entendido, porque muchas veces, ¿sabes qué sucede? Que las malas informaciones acerca de los sentimientos, sobre todo en el cristianismo, han hecho que los hermanos repriman emociones o simplemente que no expresen la verdad de lo que están sintiendo, porque siempre hay un hermanito que le dice, eso es que no confías en Dios, confía en Dios, porque ¿para qué lloras? ¿Para qué lloras? No confías. Déjale llorar, porque que llore no quiere decir que no confíe. Y esto puede hacer mucho daño hasta encerrarnos en nosotros mismos y quedar en profundos huecos o profundos pozos de desesperación. Yo recuerdo en el tiempo en el que estaba sucediendo todo lo de mi madre, ¿verdad? Pues malas informaciones, que también a mi alma habían llegado estas malas informaciones. Pues de alguna manera me hacían creer, bueno, si tanto confías en Dios, eres la amiga del Señor, tanto dices que tu vida y tu confianza está en Dios, pues no puedes sentir dolor. Y claro, mi mente luchaba y decía, ¿cómo no voy a sentir dolor si mi madre se está muriendo? Pero recuerdo una vez puntual que yo estaba en la peluquería y la peluquera empezó a decirme, mira, yo no sé lo que te está pasando, Ana, vete al médico porque tienes que tomar vitaminas. El pelo se me caía, pero impresionante. Y me empezó a decir, tienes que tomar vitaminas. Y yo por dentro estaba pensando, esto no son vitaminas. Esto es el disgusto que estoy teniendo por todo lo que está pasando con mi madre. Entonces ella comenzó a decir, o estás en un disgusto fuerte o te faltan vitaminas. Pero tu pelo lo está notando. La cosa es que en un momento me entró una ansiedad, una angustia tan mala en el corazón. ¿Sabéis por qué? Porque de alguna manera yo también estaba con informaciones falsas en este tema de las emociones. Porque yo le empecé a decir automáticamente en la mente al Señor, ¿cómo puede ser que se me esté cayendo el pelo? ¿Cómo puede ser que mi cuerpo, no solo el pelo, vinieron muchas otras disfunciones, que mi cuerpo esté tomando todo este golpe del infierno si yo tengo mi vida entregada a ti, si yo estoy postrada delante de ti, yo confío en ti plenamente? Y era verdad, no era una mentira. Entonces Dios, en su infinita misericordia, me llevó al texto del Getsemaní. Y ahí me habló con Jesús. Y me habló con ese texto que dice que era tanta la angustia del alma de Jesús, que era el Hijo de Dios, que dice que sudaba como gotas, su sudor era como grandes gotas de sangre. Este texto destapó, o más bien echó fuera, todas las mentiras que yo tenía del enemigo en este tema. Uno puede llorar, puede angustiarse, incluso el cuerpo lo va a sentir porque somos físicos también. Pero otra cosa es que esos sentimientos te controlen. Entonces voy a decir que nos es permitido llorar, pero lo que no nos es permitido es que las lágrimas nos ahoguen. Nos es permitido llorar, pero lo que no nos es permitido es que esos lloros controlen tu vida hasta el punto de dejarte atrapado en profundo dolor. Mira este texto, mira quién era David. Dios empezó a desatar algo que nunca me había dado cuenta en la palabra. Los hombres de Dios, porque a veces también hablamos de Elías, hablamos de otros hombres como que hicieron algo malo cuando no tuvieron esa confianza, pero yo no lo creo así. David era un hombre que se enfrentó a osos, a leones, mató a Goliat. Era un hombre que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. David no tenía ninguna duda de que Dios estaba por él. Ninguna duda. Él vivía una relación íntima con Dios. No tuvo ninguna duda de pensar o de creer que Dios le perdonaba lo que hizo con Betsabé. Pero es que este mismo hombre, frente a un ataque enemigo, se echó a llorar. Y lloró y lloró y lloró hasta que no le quedaron fuerzas. Entonces el problema no está en que tú vayas a tener emociones. El problema, o lo que nosotros debemos hacer, es saber gestionar esas emociones. Porque nadie aquí en este lugar y nadie más allá va a quedar sin emociones.
Por siempre hemos sido creados así, por siempre vendrá a golpearnos la tristeza, vendrá a golpearnos el temor, vendrá a golpearnos la alegría. Nosotros somos seres creados así y nadie puede reprimirlos o nadie puede decir: yo nunca voy a tener una emoción ni buena ni mala. Las tendrás. Entonces tienes que saber que esto sucederá, mejor aprender a gestionarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Días atrás yo hablaba en un devocional que habíamos sido rescatados, ¿verdad? Que habíamos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, que nosotros ahora ya no teníamos por qué vivir de la manera en la que antes, cuando estábamos sin Jesús, vivíamos. En otras palabras, que el poder que nos arrastraba a vivir de esa manera, ese poder en Cristo se había roto y por eso la Biblia afirmaba que habíamos sido rescatados. ¿Y sabes cuál es una de esas maneras torcidas, esas maneras vanas que teníamos de vivir la vida cuando estábamos sin Jesús? Pues que éramos total y absolutamente gobernados por el alma. El gobierno del alma estaba en nuestras vidas. Mira bien. Yo no siento hacer eso. Yo no siento que debo hacer eso. Yo no siento que tengo que hacer eso. Es que yo no siento que quiero ni hacerlo. Y como no siento, no lo hago. ¿A cuánto le suena esto? No siento, no lo hago. Gobierno del alma. Pero esto tiene que ser algo que había en nuestras vidas antes de Jesús. ¿Te has parado a pensar cuán guiados éramos por los sentimientos? Pero esto tiene que ser algo antes de Jesús, porque el Señor no quiere ahora que tú seas guiado por tu alma y guiado por lo que tú sientes, porque si tú estás siendo guiado por tu alma o por lo que tú sientes hacer, por lo que tú sientes que es correcto hacer, es que yo no siento que eso sea correcto, o yo no siento que eso esté mal. Pero si tú eres guiado por esto, entonces tú no dejas lugar a la guía del Espíritu Santo en tu vida. Por eso hoy con estas frases hay miles y miles de cristianos que permiten que sus emociones los controlen. En lugar de hacer lo que Dios dice que deben de hacer, como no se saben ni la palabra de Dios, y os sorprenderíais de saber cuántos cristianos llevan 20 años en el Evangelio y todavía no saben si Caín era pescador, era agricultor o quería ir a la luna. Os sorprenderíais, como yo me sorprendí en los discipulados. Sí, esto es porque no hay una información, no hay un escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú no te sabes la palabra, en la vida tienes que vivir, tienes que decidir, te tienes que mover. ¿Y cómo te mueves? Lo que habías aprendido atrás. Pues yo no siento hacer esto. Yo no siento que eso esté mal. Cuando estoy en alguna consejería o le estoy diciendo algo a una hermana, a un hermano, mira, eso está mal delante del Señor. Pues yo no siento que sea malo. Pero es que lo que tú sientes no es lo que Dios dice. Entonces, por lo menos, ocúpate de escudriñar qué dice Dios acerca de ese asunto. Porque entonces no te estás guiando por el Espíritu Santo, te estás guiando por lo que tu alma dice en ese momento. Yo no siento que es malo. O también podemos aplicar esto en cómo abrazamos nuestros sentimientos. Me levanto a la mañana y me levanto bien triste. En ese día he tenido un día triste. Y en lugar de decir, mira, la Biblia dice que yo he sido rescatada de la vana manera de vivir y a mí esta tristeza no va a poder conmigo porque en Cristo se rompió el poder, abrazamos el sentimiento de tristeza y pensamos que sí, qué triste me he levantado hoy. Y dentro de 2 segundos estás ya sacándolo por tu boca. Cariño, qué triste me he levantado hoy, estoy súper triste. Y en 5 minutos después has llenado toda la atmósfera de tu casa de tristeza. Ya los niños están llorando por tu tristeza. Ya todo, el perro está saliendo ya de tu tristeza. ¡Oh, no! Estoy triste, triste. Guiados por el alma. Porque tu alma te mandó una sensación de tristeza y en lugar de tomar autoridad y decir, ¿cómo? Cristo murió por mí y me rescató de este sentimiento. Yo me voy a parar firme
en lo que Dios dice de mí y no voy a abrazar nada que el infierno quiera traer. Y ahora esto seguro va a agradar a los hombres. Nos vamos las mujeres con la tarjeta de crédito y aunque la tarjeta esté bajo mínimos, en el escaparate es que yo siento que ese vestido es para mí. Es que yo siento que lo necesito. Yo no sé por qué siento tantas cosas en los centros comerciales, pero siento que todo el centro comercial tiene que estar en mi casa. Y el problema no es los sentimientos que yo pueda tener en ese centro comercial, que probablemente querré toda la zapatería y querré todas las tiendas de ropa, porque siento que lo necesito. El problema no está en eso, el problema está cuando no controlo eso y mi tarjeta bajo mínimo resulta que termina haciendo deudas. Guiados por el alma, lo que siento, las emociones. Escucha, pon esto, apúntalo ahí donde quieras, porque esto te va a servir para toda la vida. Las emociones no siempre nos dicen la verdad y estamos acostumbrados a creer que lo que sientes es la verdad, lo que necesitas y lo que es. Y las emociones no siempre nos dicen la verdad solo está en Jesús. Las emociones solo te dicen o expresan cómo te sientes o lo que sientes. Solo eso. Pero no es la verdad. Una emoción es como humo. Pero si tú le das a esa emoción el chance de no ser humo, es una obra de la carne. Porque todo esto es la carne. Es tu carne la que detrás de todo eso dice yo quiero, yo siento. Pero la carne no necesariamente me dice lo que Dios quiere que haga en una situación. Es más, generalmente la carne me dice lo contrario a lo que Dios quiere que haga. Porque la carne y el espíritu, dice la Biblia, que se oponen entre sí. Una vez escuché un ejemplo de un predicador que me gustó muchísimo. Estaba hablando y realmente no estaba hablando de las emociones, sino de sanidad interior. Pero le puedo aplicar aquí porque estaba hablando de un hombre que llega a su trabajo y el jefe pues le dice, mira, vamos a decir, mira Juan, llegas tarde, ¿cómo va a ser esto? Y ese hombre se va para su oficina enfadado y agarra el teléfono y llama a la mujer y le dice, mira mi amor, aquí el ambiente está caldeado, está cargado, porque mira el jefe echándome la bronca. Este hombre no supo gestionar sus emociones y sus emociones no le estaban diciendo la verdad, le estaban engañando. Porque verdaderamente su jefe le estaba diciendo que había llegado tarde y estaba hablando lo correcto y la verdad. Pero él se dejó guiar por lo que sintió en el momento en la carne. No me gusta que me corrijan. ¿Cuántos se dan por aludidos? No te gusta que te corrijan y eso hace que se ciegue todo lo demás. No sabes ya ni que tu jefe tenía razón de que llegas tarde y tenía toda la razón de echarte la bronca. Porque tú estás ahí para cumplir y para ser puntual. Pero las emociones siempre van a ir a defender tu carne. Pero no siempre te están diciendo la verdad. Por eso hay que tomar conciencia. ¿Por qué me enfadé? Y tú te sientas en la oficina y regulas y dices, ¿por qué me siento tan molesto? Y si le das lugar al espíritu y no te dejas guiar por lo que sentiste, entonces el espíritu te dirá, porque lo hiciste mal, porque tu jefe tiene razón, porque te dijo 20 veces que no llegaras tarde y vuelves a llegar tarde. Yo recuerdo uno de mis hijos hace mucho tiempo, ¿vale? No voy a decir quién. Recoge los zapatos, mi amor. Recoge los zapatos, recoge los zapatos. Es que siempre estás igual, ama. Claro, es que si recogiera los zapatos no lo tendría que decir más. Pero siempre nos sale como, además, el atacar a la otra persona. La carne. En lugar de frenar, ¿por qué me estoy sintiendo incómodo? Pues es que no he recogido los zapatos nunca. Pues mi madre tiene razón. Pero no, nos dejamos guiar por el primer impulso que nos viene. Y entonces nos dejamos arrastrar por ese impulso y se arman las terceras guerras mundiales en los hogares. Te lo digo yo, que ningún hogar es perfecto. ¿Sí? ¿Cuánto lo estamos entendiendo?
Entonces escucha, seguramente no vas a poder controlar ese sentimiento que nos nace, ¿verdad? Porque en verdad, ¿quién lo controla? Te dicen algo malo y de automático te sale a ti. No lo vas a poder controlar, pero lo que sí vas a poder hacer es ejercer control sobre lo que vas a hacer con el sentimiento. Bueno, me fastidió lo que me dijo, pero voy a ejercer control y voy a pensar, tal vez está teniendo la razón, tal vez la culpable soy yo. Y entonces ahí das lugar al Espíritu. Lo contrario es vivir basándonos en sentimientos. Y un hijo de Dios debe de aprender a gestionar el sentimiento correctamente para que ese sentimiento no le controle. En otras palabras, hacer lo correcto sin importar cómo te sientas. Tú siempre debes hacer lo correcto sin importar cómo te sientas. Por eso decía al principio que Dios me dijo, es tan peligroso como que un espíritu inmundo, la Biblia dice, no le des lugar al diablo, y a veces se lo damos. Pero es tan peligroso que tú no controles tus emociones como que en algo le des lugar al diablo. Porque mira, Satanás sabe que si consigue hacerte vivir guiado por las emociones, hacerte vivir guiado por lo que sientes, él sabe que ya venció, porque esos mismos sentimientos te mantendrán cautivo, te mantendrán en derrota y no podrás acceder a lo que Dios tenía para ti. Porque las emociones generalmente te llevan a sacarte fuera de la voluntad de Dios. Y mucha gente pensará que es difícil porque es lo que escucho. Pero es que es tan difícil. No es difícil. Es disciplinarnos en las emociones para que no nos controlen. Solamente disciplinarte. Porque claro que siempre va a ser mucho más fácil hacer lo que uno quiere hacer, ¿verdad? O hacer lo que uno siente hacer. Aquello que la carne te está pidiendo hacer. Uy, ahí vas a fluir de bien. Eso es facilísimo. Además a la carne no le gusta que le den órdenes. Por supuesto que no. Pero ahí es donde entramos tú y yo como hijos de Dios a ejercer el dominio propio que tenemos también sobre estas emociones. Déjame explicártelo o déjame explicarte cómo vencer. Cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo, cuando tú le dijiste al Señor que quieres entregar tu corazón, dice la Biblia que Él te rescata de la vana manera de vivir, pero es que con ese rescate, Él en tu espíritu coloca absolutamente todo lo necesario, no para sobrevivir, como algunos cristianos parece que van asfixiados sobreviviendo en la vida. No, no, no. Él coloca todo lo que necesitas para ser más que vencedor, para vencer siempre. Todo está en ti. Todo está colocado ahí. De hecho, en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, mira bien que dice, no nos ha dado, no dice, no te dará, en el futuro te llegará. No, está hablando de ya lo tienes y está sobre ti, dice, y no es un espíritu de cobardía, dice. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya está sobre ti. Pero ¿sabes qué sucede? Que tú, vamos a decirlo así para entendernos, no lo usas. No usas el dominio propio. Mira, a mí esto me lo explicó el Señor hace muchos años en un restaurante. Estaba con mi familia, estábamos los 5 de vacaciones en un restaurante y recuerdo que en el restaurante, claro, era verano, estábamos comiendo en el hotel y todo el mundo iba como ligeros de ropa. Y en un momento me paré a mirar un niño, luego pasó un señor más anciano, un hombre, y Dios comenzó a ministrarme. Y descubrí, bueno, no descubrí, pero me vino la revelación de que, no la revelación, pero entendemos, todos hemos sido creados con músculos. Todos. Tú naces y ya vienes equipado con músculos. Pero ¿sabes qué sucede? Que lo que tú hagas con esos músculos es lo que va a marcar la diferencia en ti. Por eso había gente que parecían culturistas y otros que con 30 años parecían que tenían 80. ¿Por qué? Porque unos ejercitaban el músculo y lo desarrollaban, aquello que ya les fue dado, pero otros lo dejaron ir. Así es en el mundo espiritual con nosotros. Para entendernos,
el músculo de tu espíritu sería el aplicar la palabra de Dios. Cada vez que tú aplicas la palabra de Dios en obediencia, resulta que tu músculo comienza a ejercitarse, comienza ahí a crecer, a desarrollarse y te haces como si fueras un culturista en el mundo espiritual. Para entendernos, ¿sí? Aplicar la palabra de Dios serán las pesas del espíritu. Aplicarlas. No es solo información, porque cada vez que tú aplicas con una obediencia la palabra de Dios, lo que resulta es que tú comienzas a ser transformado por dentro, tú comienzas a ser levantado, a ser edificado, comienzan ahí a verse los frutos y lo que antes te parecía súper difícil, resulta que ahora el fluir del Espíritu en ti es súper fácil, porque empezaste a desarrollar músculos espirituales, músculos que siempre estuvieron en ti. Desde el día que le dijiste a Jesús, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, se te equipó con eso. Pero como andabas inclinado a las emociones y a los deseos de la carne, entonces no se veía ese fluir del amor, del dominio propio, de la mansedumbre, porque andabas inclinado a lo que no es correcto. Recuerda, siempre será más fácil tirarte en el televisor que irte a un gimnasio. Pero es ir al gimnasio lo que desarrolla y manifiesta esos músculos en tu cuerpo. Pues así siempre será más fácil dejarnos guiar por la carne y por lo que mi sentir dice, que dejarnos guiar por el Espíritu Santo al punto de hacer lo que uno no quiere hacer. A nadie le gusta hacer lo que uno no quiere hacer. Pero cuando comienzas a hacerlo, la Biblia dice que la carne comienza a debilitarse. Comienza a debilitarse tanto que el fluir del Espíritu es más fuerte en ti. Y otra cosa importante que tienes que saber también es mantenerte en victoria o cómo mantenerte en victoria. Mira, cada día nuestras emociones van a ser afectadas constantemente por cosas exteriores. Mira, cosas tan sencillas como que no has dormido bien. Tú no has dormido bien y lo que sucede es que al día siguiente estás súper irritado. A mí me sucede. No duermo bien y al día siguiente no estoy al 100%. Estás más irascible, ¿verdad? O puede ser lo que otros hacen. Por ejemplo, lo que te he dicho del jefe. Tú no vas a poder controlar lo que otros te van a hacer. Llegas a la oficina y un ascenso. Le dieron el ascenso a quien tú creías que no lo merecía y ese ascenso era tuyo. Una emoción va a golpearte y seguramente te vendrá la tristeza. Tus emociones constantemente están siendo afectadas. Tu pareja no te da el aprecio que tú creías que te tenía que dar. No te trata como tú creías y tus emociones son afectadas. La palabra que se nos dice, el poder de la palabra, ¿verdad? Incluso lo que Dios hace. Escucha bien, estás esperando en Dios, pero lo que Dios está haciendo tú no lo estás entendiendo, crees que se está tardando, crees que no te está contestando y de pronto sientes que ya Dios no te ama. Las emociones son afectadas por causas también externas, pero no debes dejar que esto suceda así. Las emociones y la palabra de Dios casi siempre son tan contrarias que uno de los mayores ataques que solemos tener es Dios no me ama. La Biblia dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Crees que el azote no va a doler? ¿Crees que no te va a doler? Pero gloria a Dios que no te llama bastardo y ese azote te lo da porque eres hijo. Pobres esas madres que tienen, ay pobre el chiquillo, es que no entiende, ¿cómo lo voy a disciplinar? Mira, se están dejando guiar por los sentimientos. Porque la Biblia dice que disciplines a tu hijo, que le enseñes el camino desde que es niño y aún de viejo no se apartará de ese camino. Entonces, toma la palabra de Dios y no tomes lo que siente tu corazón. Ay, es que mi corazón siente que es tan pequeñito todavía, que no entiende. Mira, un día lamentarás cuando sea grandecito y ya no te atienda. Hagamos las cosas no por sentimientos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante controlar nuestros sentimientos y emociones, no dejarlos fluir para donde ellos quieran ir. Porque si terminas dejándolos fluir para donde ellos quieran ir, entonces ellos terminarán controlándote a ti. Y tu vida no irá a bendición.
Otra cosa importante para mantenernos en victoria es, como siempre enseño, saber dónde estás en cada momento. Yo recuerdo que conocí un pastor que decía, mi mujer no tiene la menstruación, tiene la monstruación. ¿Y cuántos hombres se unen a esa declaración? ¿Verdad? Porque cuando a las mujeres a veces nos llega el día de la menstruación, pues no sé, el angelito maravilloso que había ayer se ha convertido en el demonio de las 7 cabezas hoy. O solo yo no me libro de eso. ¿Verdad? Entonces, una cosa que funciona es saber dónde estás y expresar a los demás dónde estás. Yo lo hago mucho con mi equipo de alabanza. Bueno, chicos, no está el horno para bollos, pero en realidad das una información que ayuda. Te va a ayudar a ti porque has tomado conciencia de dónde estás, porque puedes estar más irritada, porque puedes sentir cosas que antes no sentías. Entonces tomas conciencia de ello y aplicas el dominio propio y controlas esa situación. ¿Verdad? No dejas fluir todas tus iras porque a alguien se le fue el do en el sol. Pero ellos, la otra parte, los esposos, la otra parte, también saben dónde su esposa está, en el pozo de la desesperación. Y entonces, pues como que les pueden hacer otra misericordia. Bueno, dejémoslas que salga del pozo de la menstruación. Y cuando salga el otro gallo cantará. Porque recuerda que nadie va a poder quitar las emociones ni los sentimientos. Todo viene contigo. Todo viene con el otro. Entonces, tengamos presente estos para ayudarnos mutuamente. Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Pero nos ha hecho libres esperando que usemos nuestra libertad para agradarle a Él. Hay un versículo que me gusta mucho en Romanos 8:8 que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú puedes vivir como quieras, pero si decides como cristiano, porque hay dos maneras de vivir el cristianismo. Uno es en la carne, la Biblia habla de los cristianos carnales y los hay. Son personas que viven gobernadas por lo que siento, lo que quiero, lo que siento hacer, quiero hacer. Gobernadas por la carne. Y luego están los espirituales, aquellos que saben hacer lo correcto aun cuando no lo quieren hacer. Saben hacer lo correcto aun cuando no lo sienten hacer, pero ellos hacen lo correcto. Estos son los que la Biblia dice que agradan a Dios porque caminan en la voluntad de Dios. Los otros, la Biblia los coloca como gente que desagrada al Señor. Caminar en el Espíritu es caminar en la voluntad de Dios, en aquello que ya está escrito en su palabra. Sientas o no sientas hacerlo, quieras o no quieras hacerlo. Incluso, déjame decirte algo aquí, incluso cuando tú pienses que lo que Dios te está pidiendo hacer es súper injusto, porque también está ese caso. Bueno, sabéis la historia de mis padres. Yo tengo una predicación ahí que tiene montones de visualizaciones que hablo de su historia, ¿verdad? Como mi madre me enseñó lo que es vivir rendido a la voluntad de Dios. Porque mi padre, alcohólico, nosotras niñas, mi madre cargando con un marido que nos dio una vida. Y llega un momento en que el alcohol a mi padre comienza a hacer que le den microinfartos cerebrales uno detrás de otro, uno detrás de otro. Esto hace que mi padre quede en una silla de ruedas incapacitado completamente. Y mi madre decide aplicarse el versículo de que puede ser, salva su casa por ella. Entonces yo, una endemoniada, mi padre un alcohólico, mi hermana era chiquita y no se enteraba de mucho. Luego le traigo un hijo y todos ahí en esa jauría, mi madre toma una decisión por Cristo y dice, yo y mi casa seremos salvos. Y ella se mantiene y ella cuida a mi padre con todo su amor. Y mi madre muere antes que mi padre. Y ahora mi padre queda de alguna manera a expensas de mi hermana. ¿Y sabes lo que la gente me dice?
tu Dios, qué injusto. Pero ¿sabes qué te digo? Que yo no vivo por lo que otros creen, yo no vivo por lo que siento, yo no vivo por lo que la situación parece, yo vivo por lo que Dios dice. Y Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por tanto, esto que te he contado es lo bueno, agradable y perfecto. Y dicho así, además, que mi padre está en el Señor, mi hermana está en el Señor y yo estoy aquí en el Señor dando fruto para la gloria de Dios. Gracias a que alguien dijo, me voy a aplicar la palabra y no lo que yo siento hacer. Hay poder, amén, pero el poder siempre está en caminar en la voluntad de Dios y no en lo que sientes correcto hacer. Ese siento correcto hacer te llevará de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. El cristiano debería caminar en la palabra de Dios, sea que nos guste o no nos guste, sea que sintamos o no sintamos. Y yo hace mucho tiempo decidí seguir el ejemplo de mi madre y declarar que el gobierno que hay sobre mi vida, con lo que vea, con lo que oiga, es el gobierno del Espíritu Santo y no el gobierno de la carne. Y como gloria a Dios hay una segunda oportunidad para todos. Dios me dio una segunda, una tercera y una cuarta. Y aquí estoy para Él. Y hoy hay una oportunidad para ti. Tal vez dices, pues yo me he sentido identificado y en verdad he vivido más en la carne que en el Espíritu. He vivido más en lo que yo siento. ¿Cuántas veces le he dicho a mi pastora? Dilo. ¿Cuántas veces le he dicho a mi pastora? Es que yo no siento que eso esté mal. ¿Cuántas? No es lo que sentimos. Voy a pedir por favor los músicos. Porque no siempre lo que tú sientes va a inclinarse a lo que Dios quiere. Toma una decisión de cambio. Yo hoy te ofrezco, en realidad te lo ofrece Jesús, ese cambio en tu vida. Ese cambio que déjame decirte, si tú tomas la determinación hoy de guiarte, no por lo que sientes, de guiarte no por tu carne, de guiarte no por lo que tu alma dice querer o cree que necesita tener. Si tú hoy tomas esa decisión, aunque no lo veas, déjame además puntualizar aquí, aunque no lo veas, hoy mismo tú comenzarás a cosechar. Porque cuando uno va al gimnasio y empieza a ejercitar sus músculos, en el primer día no lo ve. ¿Y sabes qué sucede? Que muchos se vuelven atrás. Entre esas muchas, una era yo. Si en 3 meses no tenía la figura fitness que quería, esto no funciona para nada. Pero funciona. Funciona. Y cada vez que tomas la pesa, tú ejercitas tu músculo. Y en el mundo espiritual, una decisión de obediencia tiene el poder de ejecutar muchas cosas dentro de ti, que al tiempo, en el tiempo perfecto, se verán como fruto de bendición. Y comenzamos hablando de David, y voy a cerrar hablando de lo que hizo David, porque en ese texto también hay una clave. Automáticamente después de llorar y llorar y llorar, la Biblia dice que David se fortaleció en Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que llevó todas sus lágrimas delante del Señor. David lloró, pero seguido corrió a la presencia de Dios para derramar ahí sus lloros, y eso le fortaleció. No dejes que lo que sientes te controle y te manipule. Toma el control sobre lo que sientes, llévalo a la presencia de Dios, llévalo sujeto a lo que Dios dice, llévalo sujeto a todo lo que ahí está escrito. Y entonces esto te fortalecerá. Serás fortalecido en Dios. Quédate hoy con esta enseñanza en cada situación que estés enfrentando. No mires lo que sientes hacer, sino lo que Dios dice que debes hacer. Y así todo te irá bien. Todo te irá bien. Yo bendigo a cada persona que está ahora tomando decisiones de cambio. Yo bendigo a las personas que están
tomando la decisión de ejercer y ejercitar todo lo que Dios colocó en nuestro espíritu en el día de nuestro nacimiento en Jesús. Porque de ahí saldrá tu poder contra las emociones, tu poder contra la carne. Ejercítate y ejecuta tu dominio propio contra todo aquello que quiera venir a desviarte. Dios está por ti. ¿Quién contra ti, iglesia? Nadie. Si quieres esta segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, si sientes que ha habido áreas, tal vez no en todas, pero hay áreas más débiles en las cuales te has dejado llevar y tú sabes que lo que sentías era más fuerte, que lo que sentías era incluso más fuerte que la palabra de Dios, que lo que Dios decía, que lo que querías era más fuerte que lo que sabías que tenías que hacer. Entonces ven y díselo al Señor, porque yo quiero orar por ti. Ven aquí al frente guardando las distancias claramente, pero déjame orar por ti. Algo tremendo hará el Señor. Y aunque sea tu primer día de gimnasio, yo sé que te veré como alguien, como algo tremendo en Dios. Porque tú tomaste una decisión y le dijiste: heme aquí, Señor. Nuevamente elegimos amarle. Nuevamente elegimos obedecerle. Nuevamente elijo por ti, Señor. ¿Cuántos se lo dicen? Elijo amarte.